Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad temática, hablaremos sobre una compilación o antología internacional de microcuentos infantiles, liderada por quien les habla, Mauricio Montoya, y publicada por Ediciones Altazor, de Ayacucho, Perú, un sello editorial dirigido por Willy del Pozo. Este proyecto fue publicado en el año 2025 y presentado en las ferias del libro de Ayacucho y de Lima. En este programa hablaremos un poco sobre algunos pormenores de este trabajo y escucharemos la voz de varios de los autores que hacen parte de este ejercicio, leyendo sus propios microtrazos infantiles. Escuchemos inicialmente al director del sello editorial Altazor, Willy del Pozo, contándonos lo que para él significa esta apuesta literaria desde la brevedad y con enfoque infantil. En el año 2024, en la Feria Internacional del Libro, en su 8ª versión, uno de los invitados fue el escritor colombiano Mauricio Montoya, un apasionado por el microrrelato, un apasionado por la brevedad. Dio varias charlas en distintos escenarios de Ayacucho y ahí surgió la idea de poder organizar una compilación de microrrelatos infantiles, ¿no? Para un público escolar, para unos chicos entre 8 y 12 años, y que pues reuniese a distintas voces de nuestra habla hispana. Entonces Mauricio pues convocó a varios escritores y escritoras de distintas partes del mundo, desde República Dominicana, Colombia, Uruguay, Argentina, varios autores peruanos, incluso también contando con la participación de España como una parte de prólogo. Es decir, un conjunto de propuesta un poco amplia en cuanto a la geografía y en cuanto también a la temática, porque los autores que participamos, en el cual también estoy incluido yo, participamos con nuestras historias breves, pues adoptamos hablar sobre animales o hablar sobre seres humanos, algo de ficción, y todo el conjunto del libro pues se presenta de una forma muy interesante, muy atractiva para el lector, no solamente para el lector que es estudiantil, sino también para el lector de distintas etapas en la vida, ¿no? Una persona ya mayor, un octogenario, como un adolescente. Una de las personas importantes en todo este proceso fue la escritora española Mari Carmen González. Ella fue un apoyo fundamental en la consecución de los contactos, la selección, la lectura y la revisión cuidadosa de los textos, pues ella es una experta y una voz autorizada para el asunto de la literatura infantil. Mari Carmen fue la autora del prólogo de este ejercicio. Escuchemos la voz de Mari Carmen González y que sea ella misma la que nos cuente lo que vivió con esta experiencia literaria. Hace varios meses, el escritor colombiano Mauricio Montoya me llamó para anunciarme que iba a compilar un libro sobre microcuentos infantiles que después presentaría en la próxima Feria del Libro de Ayacucho. Estuvimos comentando algunas cosas sobre ello, pero en aquel momento no imaginé que sería yo quien prologase esa compilación, formada por 18 autores procedentes de lugares como Colombia, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Uruguay, Perú y México. En estos microcuentos encontraremos temas fantásticos, insólitos, irracionales, transculturales y simbólicos, por los que viajarán personajes como el Principito, Caperucita, Pinocho, Cenicienta, un pequeño vampiro, personajes mitológicos, niños de cristal, príncipes ranas, hechiceras, dragones, plantas mágicas y toboganes de agua de lluvia, entre otros. Microtrazos infantiles, una lectura por la que pueden transitar chicos y adultos y que nos lleva a reflexionar
sobre lo que estos cuentos nos hacen sentir porque, en definitiva, cualquier recorrido interior instiga a conocernos en profundidad y a liberarnos de las pautas impuestas. No os dejéis engañar por la brevedad de estas historias. Cada una de ellas guarda la infinitud de los sueños. Permitid que os asombren, os emocionen y os arranquen una tierna sonrisa. Embelleced vuestras miradas leyéndolas y dejad que las conclusiones que saquéis se mezclen con los sentimientos que os embarguen. La magia surge de las cosas sencillas, como el prodigio que esconde una semilla de la que brota una nueva vida. La literatura infantil es el camino, la pequeña llave que abre la puerta de la esperanza. En los niños y niñas está la fuerza que mueve el universo. Fragmento del prólogo titulado Escalera hacia el Oniris, de la escritora española Mari Carmen González. Microtrazos infantiles es una escalera hacia el Oniris, que cada quien escogerá ascender o bajar a su antojo, y en cuyos peldaños encontraremos semillas que plantar, algunas en nuestros corazones y otras en nuestra memoria, simientes que germinarán para regalarnos belleza, enseñanzas, ilusión y entretenimiento. Más tarde, y gracias a la magia que hicieron surgir, las veremos florecer, y será el momento de cultivar con mimo ese jardín que se extenderá hasta el infinito, sin límites ni barreras que lo cerquen. De ese modo, transmitiremos el esplendor de un género literario que aún muchos consideran menor, sin entender que la literatura infantil es una paciente luciérnaga que con sus discretos destellos hace brillar bosques cuya tierra abonó. Una luz que pretendemos que persista en el recuerdo, ya que es en ese fulgor infantil donde residen los sueños que nos alimentan a quienes creemos que este mundo tiene remedio. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Esta apuesta de 72 microcuentos infantiles, publicada por Ediciones Altazor, es una oportunidad para encontrarnos con las letras de diferentes partes del mundo y aventurarnos en universos que juegan entre la magia y la realidad, las risas y la angustia, la ingenuidad y el asombro. Disfrutemos pues de esta lectura de brevedades infantiles que está dirigida para niños entre 1 y 100 años. Escuchaban ustedes el fragmento de la presentación de este libro de Microtrazos infantiles, escrito por quien les habla. Pero demos paso ahora a varias de las voces que hacen parte de este ejercicio para que nos lean sus microtrazos. Iniciemos nuestro viaje por Uruguay con la voz de nuestra querida escritora Rocío Cardoso. Soy Rocío Cardoso desde Uruguay. Les voy a leer el cuento Rafael y el barco pirata. Vivirás las mejores aventuras, dijo el capitán Narifría a Rafael. Le entregó un gran sombrero con una calavera y un catalejo y navegaron durante muchos días hasta que Rafael gritó: ¡Isla a la vista! ¡Isla a la vista! Habían llegado a la isla del capitán Pata de Palo, que era muy gruñón y fastidioso. Siguieron navegando entre tiburones y sirenas y llegaron a la isla del capitán Mano de Garfio. ¿Qué hacen en estos lugares?, preguntó Garfio. Estamos recorriendo las islas de los capitanes piratas jubilados, gritó Narifría. Finalmente llegaron a la isla Abracadabra, donde vivía Anillo de Jade, la primera capitana de un barco pirata. El capitán Narifría dio la orden y todos descendieron. Llegaron a la casa y se encontraron con una enorme mesa con jugos y ricos alfajores, preparados
mejor anillo de jade. Ella les contó que vivía muy sola y estaba feliz de recibirlos. Tras la merienda, subieron al barco y se quedaron dormidos. Entre sueños, escucharon una voz que decía: «Rafael, ya está el desayuno». El niño abrió los ojos y se sorprendió al encontrarse con su mamá. Claro, todavía ha sido un sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Naveguemos por el Río de la Plata y luego de llegar a Buenos Aires, embarquémonos primero hasta Córdoba y luego a Rosario, para deleitarnos con las letras de María de los Ángeles Fornero y Patricia Suárez. Mi nombre es María de los Ángeles Fornero. El título del cuento es El derecho del revés. En mi país hubo una época de quema de libros. Los que gobernaban querían terminar con la imaginación. Prohibieron entrar dentro de leyendas o cuentos de ciencia ficción, de brujas y gnomos, de monstruos y diablos, de dioses y sirenas, de viejos cuidaparques y mujeres hacedoras de dulces de higo. Encarcelaron a las parteras mágicas que enseñaban a los niños recién nacidos a viajar sobre alfombras árabes de sándalo y mirra. Las parvas de libros eran incendiadas cerquita del horizonte para que la imaginación llegue más rápido a su final. El sonido del fuego en el aire y los retorcijones de las hojas enrojecidas ascendieron. Los trozos de papel quemado se enredaron en los árboles y hubo tardes repletas de pura imaginación, la misma con la que querían terminar. Hola, mi nombre es Patricia Suárez y voy a leer el cuento El príncipe rana. Cuando la princesa lo sacó del estanque, a él le hubiera gustado advertirla. Ella lo tenía sobre su manito blanca y gritaba: «¡Padre, padre! Verás cómo en el próximo beso se convierte en príncipe. Es una rana encantada. Ven a ver el milagro del amor». Él nunca había dudado de su naturaleza, sabía que era un príncipe de las ranas. El rey miraba con ojos de querer echarlo a la sartén y freírlo para la cena. En ese sentido, mejor que ocurriera lo que iba a ocurrir y no que esa noche se lo comieran. La princesa cerró los ojos y acercó su boquita roja a la del príncipe. «¡Ay, qué asco!», exclamó la reina y desvió la vista para otro lado. La princesa lo besó y al instante cayeron los dos en el estanque. Ella quedó muy sorprendida por la transformación. El rey, viendo lo que había sucedido, le dijo a la reina: «Vámonos a palacio, querida, no sea que pisoteemos a nuestra hija por error». Cuenta la leyenda que la princesa humana y el príncipe rana fueron muy felices y comieron lombrices. Vayamos ahora de punta a punta para encontrarnos con los escritores colombianos Eduard Pereira y Antonio Alberto Castro. Un mal salto. Cuento de Eduard Pereira Jaramillo. Habían decidido dar un paseo en bote. Al grillo le pareció interesante saltar entre las hojas que flotaban en el lago. En una de tantas calculó mal el salto, quedó en la mitad del lago y recordó que no sabía nadar. Era su fin. «Pinocho, sálvame», gritó el grillo desde el agua. «No quiero hacerlo», le respondió el muñeco de madera y le creció un poco la nariz. «¿Me dejarás morir?», preguntó el grillo con angustia. «Esa es la idea», contestó Pinocho. El grillo estiró la pata, alcanzó la nariz de Pinocho, que ahora llegaba hasta la mitad del lago, y se salvó. «No sé si me guste tanto cuando te vuelvas niño de verdad», dijo el grillo. «Deberías recordar que también sé nadar», le respondió Pinocho. La nariz se quedó quieta, se rieron y partieron a vivir otras aventuras. Soy Antonio Alberto Castro Silva, desde Bogotá, Colombia. A continuación, voy a leerles el cuento Tan ligero como una cometa. Cuando llegó agosto, sentimos la fuerza de los vientos,
movían las ramas de los árboles con vigor. Algunas tejas volaron y aparecieron las primeras cometas que surcaban el cielo. Le pedí a papá que me comprara una cometa, pero mi abuelo, que estaba de visita en nuestra casa, me dijo que era mejor elaborarla. ¿Sabes hacer una cometa?, me preguntó mi abuelo. Le respondí que no. Entonces vamos a hacer una, me dijo. Me enseñó a fabricar el armazón anudando 3 palos delgados, a darle forma a la estrella, que era la figura de la cometa que estábamos haciendo, a pegar el papel, a ubicar las piolas que conectaban la cola y la cuerda. Cuando terminamos salimos al parque a volar nuestra cometa. Esta se elevó muy alto. Mi abuelito me contó que de niño tenía miedo cuando llegaba agosto, porque las corrientes del viento lo elevaban por los aires y sus padres no lo dejaban salir. Me reí porque a él le gustaba bromear e inventar historias. ¿No me crees?, me preguntó. Se quitó sus zapatos. Se elevó hasta llegar a tocar la cometa. Entendí por qué el abuelo usaba esos zapatos tan grandes y pesados en agosto. Volvamos hacia el sur y prestemos atención a este bello relato que desde Bolivia nos trae Cicinia Anse. Hola, me llamo Cicinia Anse y soy de Bolivia. Ahora les voy a leer un cuento que titula Un mundo perfecto. En el centro de un diente de león, cubiertos por el penacho de finos plumones que resplandecían como estrellas a la luz del sol, el Principito y su amada Rosa Roja, únicos habitantes de ese mundo, vivían felices y sin preocupaciones. Cada tanto, el Principito le decía a su Rosa que todo era perfecto, que no necesitaban nada más para ser felices. Pero la Rosa, con voz dulce, siempre respondía: todo cambia con un soplido, incluso los mundos. El cambio es necesario para crecer. Un día, alguien más allá de su pequeño planeta tomó el diente de león con suavidad y sopló. Los finos plumones se levantaron al viento, llevándose al Principito y a su Rosa hacia nuevas alturas. Flotaron por el aire, dejando atrás su mundo perfecto. Volaron hacia lugares desconocidos. Es hora de nuevas aventuras, dijo la Rosa, mientras ambos se perdían entre los finos filamentos flotantes. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Desplacémonos ahora hasta el Perú, tierra de grandes escritores y quienes nutren también esta compilación de microtrazos infantiles. Escuchemos a Cari de la Vega, a Maki Irigoyen y a Fabiola Lazo. Y luego prestemos atención a las historias de Willy del Pozo, Bedrino Lozano, Giancarlo Andaluz y Antonio Zeta. Las constelaciones de Estrella. En la selva amazónica, en tiempos remotos, vivió una niña llamada Estrella. Ella poseía un don especial para el quené. Con sus manos, hacía bellos tejidos tradicionales que contaban las historias de su comunidad. Por ese tiempo, los pueblos amazónicos enfrentaban una amenaza: la expansión del imperio incaico hacia su territorio. Una noche, luego de escuchar a su padre conversar con otros líderes del pueblo sobre los temores de una invasión inca, la pequeña no pudo dormir y se la pasó en vela, observando el cielo. Al amanecer, se sintió inspirada y decidió bordar un manto que reflejara la fuerza de su pueblo. La niña trabajó con hilos de colores vibrantes y técnicas ancestrales, invocando a los espíritus de la selva para que su creación fuera un reflejo de la resistencia de su gente. El manto comenzó a tomar forma y los astros parecían descender del cielo uno a uno para posarse en él. Cuando estuvo terminado, las estrellas del manto se encendían y tomaban formas diferentes que se replicaban en el firmamento.
Los líderes interpretaron esto como una señal de los dioses y un mensaje que les confirmaba que la Amazonía jamás sería conquistada. Microrrelato infantil escrito por Cari de la Vega. Hola, soy Maki Irigoyen y les mando un saludo desde el Perú. Hoy les voy a leer el cuento La jaula pájaro. Cuando era niña, mi tía Perla me regaló 2 periquitos, uno azul y otro amarillo. Todos los días les daba de comer, les cambiaba su agua y limpiaba su jaula. Era una jaula pequeña y metálica, que siempre me dio pena. Por eso, cada tarde, cuando nadie me veía, cerraba las ventanas de la sala y dejaba la puerta de la jaula abierta para que los periquitos pudieran volar casi libremente. Pasados unos minutos, los volví a atrapar con mucho esfuerzo y los guardaba. Un día me olvidé de volver a colocarlos en la jaula. Alguien abrió las ventanas y los pájaros se fueron. Aunque todos me decían que ya no regresarían, seguí sirviéndoles alpiste, cambiando su agua y limpiando la jaula, por si algún día regresaban con hambre y ganas de descansar. Varias semanas después, cuando terminaba con mi rutina, la jaula comenzó a temblar. Pensé que se trataba de un terremoto, hasta que ésta alzó vuelo y se fue por la ventana, igual que los pájaros, como otro pájaro. Cuando estuvo bastante lejos, me pareció que ya no era gris, sino verde. No leas las instrucciones, por Fabiola Lazo. Un niño llamado Emiliano, aburrido de los mismos juegos, encontró en la biblioteca un libro que tenía todas las páginas en blanco, salvo la primera, que contenía una pequeña instrucción. Empieza desde el final, y un nombre, Mariana. Sin poder resistir su curiosidad, Emiliano empezó a pasar las páginas de atrás hacia adelante y vio cómo éstas se comenzaron a llenar de palabras que parecían moverse. Cada frase lo llevaba a un lugar diferente, a un bosque donde un conejo corría apresurado cargando un reloj, a una casa donde un niño de madera hablaba con un grillo, pero ninguno de ellos podía verlo. Maravillado llegó a un salón lleno de espejos. En el centro, una niña que parecía estar triste le entregó otro libro idéntico al primero. Este es el último, dijo, pero solo podrás leerlo si dejas de pensar. Emiliano lo recibió desconcertado. ¿Dejar de pensar?, se preguntó, e intentó concentrarse. Pero en cuanto tocó el libro, el sonido de las páginas llenó su mente y él desapareció. Nadie más vio al niño y en la biblioteca un nuevo ejemplar apareció, sin nada escrito, tal como el primero, excepto por una pequeña instrucción y un nombre, Emiliano. La música de Willy del Pozo, publicado en el libro Microtrazos infantiles compilados por Mauricio Montoya. Una mañana primaveral, la profesora de arte les preguntó a sus alumnitos sobre sus gustos musicales. María del Carmen dijo que le encantaban las sevillanas. María Angélica, que era una apasionada del blues. María de los Ángeles, que no podía estar un día sin escuchar jazz. Y así los chiquilines fueron comentando sus preferencias melódicas. En un rincón, un tanto asustado, Zairi intentaba pasar desapercibido. Desde que había llegado a Málaga, sus compañeros nunca le habían prestado atención. Pero la profesora se dirigió a él y le preguntó: ¿Y a ti, Zairi, qué tipo de música te gusta? El niño, cabizbajo y avergonzado, respondió: el huayno, señorita. Sus compañeros rieron a mandíbula batiente. ¿Qué tipo de música sería esa? La profesora, como una forma de apaciguar la tormenta, le pidió que entonara alguna canción. El pequeño cogió una guitarra y con lágrimas en los ojos cantó: Ayacuchano, huérfano pajarillo,
¿Ah, que has venido a tierras extrañas? Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Los niños, al oír la brillante interpretación, cambiaron sus risas por asombro, y cuando el pequeño dio por finalizado su recital, acudieron a él para fundirse en un inmenso abrazo. Les saluda Bedrino Lozano desde Lima, Perú. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la lectura de mi cuento El despertar. A diferencia de su progenitor, él odiaba la noche. Le disgustaba por completo la idea de llevar una vida eterna sumida entre las sombras. El rechazo por la oscuridad surgió desde que vio por primera vez el despuntar del alba. Se quedó mirando a ese enorme disco dorado subir lentamente por entre las colinas, iluminando todo a su paso. Nunca más quiso dormir durante el día. Se pasaba largas horas observando el cielo, los paisajes, pero lo que más anhelaba era poder bajar y jugar con los otros niños. ¿Por qué no puedo disfrutar de la luz del día como todos los demás?, se preguntaba. El pequeño heredero de la sangre del dragón estaba harto del miedo que inspiraba en los demás. Los rayos del sol son letales para nosotros, le dijo su padre. A pesar de considerarlo un ser despreciable y maldito por su enfermiza adicción a la sangre, en el fondo de su corazón lo amaba. Lo siento mucho, padre, le dijo y saltó al vacío. Mientras caía, su cuerpo empezó a brillar, dejando atrás aquellas sombras ominosas que tanto detestaba, para comprobar que existir no significa necesariamente vivir. Hola, soy Giancarlo Andaluz, de Lima, Perú. Y a continuación voy a leerles uno de mis cuentos que va a salir en el libro Microtrazos Infantiles, editado por Ediciones Altazor. El cuento se titula La sombra del gato. En una pequeña casa de campo, un ratón se aventuraba cada noche a la cocina en busca de comida. Su estómago rugía, y la tentación de llevarse un trozo de queso a la panza era irresistible. Una madrugada se deslizó, con mucho sigilo, por la rendija de la puerta y se encontró sobre la mesa de la cocina con una enorme rueda de queso bajo la luz de un lamparín. El ratón comenzó a roer el queso, pero de repente una sombra se posó sobre él. Era el gato de la casa. El animalito, paralizado por el miedo, pensó que su fin había llegado. Sin embargo, el felino no lo atacó. En lugar de eso, lo miró con curiosidad y le preguntó: ¿por qué robas si puedes pedir un trozo? No sé cómo hacerlo. Siempre me he llevado las cosas sin pedirlas. Solo tienes que pedir por favor. Esas son palabras mágicas. De esa manera, obtendrás más cosas en la vida. La honestidad y los buenos modales valen mucho más que cualquier queso. El menino y el ratón compartieron la cena, y la lección recibida perduró por siempre en el corazón del roedor. Hola, soy Antonio Zeta, les hablo desde Perú. En esta ocasión voy a leerles el cuento titulado Retrato de lluvia. Rufus mira el cielo. Una nueva lluvia se acerca. Un hombre pasa por su lado. Lleva una bolsa con comida. Rufus saca la lengua y le mueve la cola. El hombre le da una patada y acelera el paso. Adolorido, se lame el costado mientras ve al tipo entrar a su casa. Una gota cae en la punta de su nariz. Corre bajo la copa de un árbol. En poco tiempo, las gotas de lluvia se convierten en balas de agua. El árbol protege a Rufus. De pronto, un cable de luz se desprende y cae a los pies del animal. De la punta del cable salen chispas. Rufus consigue esquivar el peligro, saltando a la pista. Un segundo después, un automóvil pasa a toda velocidad. Rufus ladra, pero el rugir de la lluvia es más fuerte. El vehículo lo embiste, arrojándolo al lado de la vereda. Al abrir los ojos, se encuentra en la casa del hombre que le dio una patada. Le ha pedido disculpas, le ha sobado la cabeza afectuosamente y le ha dado comida. Rufus sonríe mientras ve por la ventana
a un grupo de humanos fotografiando a un perro caído en una tarde de lluvia. Finalmente, que sean México con Carla Barajas y República Dominicana con Odilius Black quienes nos sorprendan con sus relatos. Planta del dinero. Carla Barajas. La palabra dinero era de las más mencionadas. A veces faltaba para pagar la renta, la comida o una bicicleta para Juan Carlos. No eran tan pobres. Siempre había para el gasto del pequeño, pero cada vez que perdía su lonchera, lápiz o colores, su mamá lo regañaba. ¿Piensas que el dinero se da en los árboles? Recordando lo que su papá le decía, siembras lo que cosechas, llegó a la conclusión de que esa era la manera de hacer crecer sus ahorros. Sembró el dinero de su gasto y el que le dejaba el ratón por sus dientes de leche. Esperó a que alguna moneda germinara. Por más de 2 años regó la tierra sin obtener ganancias, así que dejó de hacerlo. Al crecer y convertirse en un niño de 10 años, revisó las macetas y fue sacando con impaciencia los frutos de su disciplina. No se dio cuenta de que mientras rascaba la tierra, arrancó una pequeña planta en cuyas vainas crecían monedas. 4 juegos y un Génesis, microsaga, por Odilius Black. Primera parte, la lluvia y el tobogán. ¡Yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! Con esa carcajada el niño se deslizó por el tobogán de agua de lluvia. «Mira, abuela», le gritó a la flor que algún día tendrá colores. «La lluvia empieza a caer». La abuela observó cómo iban apareciendo flores de colores que hablaban sin parar, bosques de árboles que marchaban como soldados, hierbas adornadas con gorritos de cumpleaños, frutas que flotaban como pompas de jabón y cosechas de muchas cosas lindas. Todo era creado por la felicidad del niño al deslizarse por el tobogán. Tras él se deslizaba la lluvia. Ella también jugaba. Su risa era un torrente. Por fin el mundo tendrá vida. De nuevo, se dijo la abuela Flor que algún día tendrá colores. Viendo la lluvia convertirse en un río que recorrió toda la tierra que moría de sed. Abuela Flor, tus carrugas, ¿dónde están? Fueron borradas por tu risa y la lluvia, mi niño. La abuela lanzó un pétalo que lo besó, transformándolo en un pez con su vientre lleno de nubes. Algún día ese pez se convertirá en un niño muy travieso. Él saltará a la rayuela de piedras Clarimar para que el mundo continúe creándose con risas, juegos y diversión. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a todas las personas que hicieron posible que este libro viera la luz, a los autores que nos acompañaron en el libro y a los que estuvieron hoy con sus voces leyendo sus microtrazos infantiles. Un agradecimiento especial a Willy del Pozo y a Mari Carmen González por toda su generosidad, disposición y apoyo. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.